Vamos a continuar para cerrar esta mañana, ¿no? Arrancábamos sobre cómo las palabras mienten, intentar ver cómo se decapa ese lenguaje, porque el objetivo, al fin y al cabo, es intentar, como nos lo ha dicho al final Summer, ¿no? Buscar esa justicia, o como lo decía Camus, intentar disminuir el odio, la mentira. Y eso es algo que hemos pedido a las que son nuestras dos invitadas de este fin de mañana, Ngone Fall y Carla Fibla. Muchas gracias a las dos por estar con nosotros, y con ellas os dejo. Y quería también, agradecer a Malek, becaria de este proyecto, que nos ha hecho de traductora también de Summer, y que también hay que aplaudir, por supuesto, a nuestros traductores, pero a Malek también. Hola a todas y a todos. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que es un placer estar aquí en esta isla que, bueno, para mí es maravillosa. Ngone Fall y yo hemos decidido cambiar un poquito, que a lo mejor viene bien después de la intensidad de esta mañana. No lo sabíamos, que iba a ocurrir así, pero ella y yo tuvimos ella quiso contactar conmigo pues a mitad de abril, un pequeño Zoom para ver un poco cómo vamos a hacer nuestra conversación. Y la verdad es que en menos de 10 minutos acabó nuestra conversación de Zoom, porque decidimos que esta conversación para hablar sobre odio y mentira iba a ser algo que íbamos a empezar antes de llegar aquí, ¿no? Entonces, bueno, las dos estábamos muy ocupadas con muchas cosas profesionales y personales, pero conseguimos en algunos momentos conectarnos a, bueno, esa conversación WhatsApp, que yo voy a contaros ahora un poco para que veáis en qué momento nos quedamos ayer o antes de ayer, cuando llegamos aquí a Menorca, ¿no? Y bueno, entonces os voy a abrir absolutamente nuestra conversación de WhatsApp para que sepáis un poco por dónde fuimos tirando nosotras. La conversación la empecé yo, empecé comentándole pues que el odio, un poco hablando sobre el odio y la mentira, si había una unión, ¿no?, entre esos dos conceptos. Directamente, porque yo soy periodista, le hablé de los medios, de las falsas noticias, los fake news que esta mañana ya han salido, que de forma natural parece que deben de ser como comprobados, el fact-checking que hablaba Miquel también esta mañana, ¿no?, suponiendo que no tienen por qué ser ciertas las noticias que nos llegan. Nos hemos acostumbrado a que la mentira pues, forme parte un poco del relato, ¿no? Y también hay un peligro de que algo falso, una mentira, pues sea publicada, pero se publica. Y luego, en relación al odio, le decía yo a Ngone si pensaba que era algo que se cultiva, ¿no?, que genera resultados con un objetivo proyectado que puede llegar a destruir al que expresa ese odio. La respuesta de Ngone en ese momento a esto que os acabo de contar fue: el peligro es la sospecha, no tener confianza, la gente desconfía de lo que leen, ven o escuchan, todo es una potencial mentira y las conspiraciones aumentan. Y ella ahí ya, como veréis en este resumen que os hago, empezó a lanzar ya algunas preguntas, ¿no? Y me decía: ¿crees que la vida en comunidad tiene un impacto en el nivel o en el grado de odio? Quizás el odio está unido a la necesidad de dominación. Ella luego seguía argumentando: si a largo plazo el odio destruye a la persona que la cultiva, puede también convertirse en una obsesión. El odio engendra la mentira. Reinventamos los hechos para justificar el odio. Y preguntaba también: ¿cómo reducir o neutralizar el odio y la mentira? Es necesario tener o contar con sociedades maduras, con perspectiva y discernimiento. Y ahí ya empezaba a apuntar alguna solución. Decía: la educación, el conocimiento, la sabiduría son las armas para lograrlo. La confianza en uno mismo también es un arma, ¿no? Hay que cultivar permanentemente el conocimiento y la comprensión del otro, la alteridad. Que yo la verdad es que cuando leí eso, porque para mí el concepto del otro es clave en mi trabajo, ¿no? Y me preguntaba: ¿cómo hacer que la humanidad sea el centro, el corazón de nuestras acciones y de nuestra vida? Y ella decía: yo utilizo el arte. Todos mis proyectos son plataformas de producción en las que se comparte y difunden pensamientos, sabiduría y conocimiento. Comprender el mundo y nuestras sociedades son un medio en el que el odio y la mentira no deben ser la sombra, negando nuestras historias, la historia de la aventura humana. Ahí entré yo en la conversación de nuevo y le dije: estoy de acuerdo con la desconfianza, pero vivimos en un mundo más informado que nunca. La opción de confirmar las informaciones es fácil. Tenemos una responsabilidad en relación a las mentiras que asumimos y reproducimos.
Seguí diciéndole, sí, el odio se desarrolla en el contacto entre personas. En una sociedad se puede construir y destruir casi prácticamente como opciones que están al mismo nivel. Y le preguntaba, ¿por qué crees que hay una relación entre la dominación y el odio? ¿Crees que el odio es un producto de la ignorancia, que al cultivarlo estamos retrocediendo? Y luego seguía diciéndole, estoy totalmente de acuerdo en que la educación y el conocimiento del otro es la clave para combatir el odio y reducir las mentiras. Pero si somos conscientes, ¿por qué cultivamos ese odio, ¿no? ¿Quién puede o tiene el poder de transformar la sociedad, la comunidad, para combatirlo? ¿Es posible una sociedad sin odio? Seguía preguntándole. Yo tengo muchas dudas, creo que está en nuestro ADN. Somos seres humanos, pero los valores humanos no parecen suficientemente importantes. La necesidad de la empatía no está suficientemente reconocida. Creo que estamos en una crisis de comprensión en relación al otro, le dije yo. Y en relación a lo que ella contaba sobre el arte, que para mí también me parece un medio muy poderoso, le decía que también en mi profesión, durante los casi 30 años que llevo ejerciendo el periodismo, siempre he hecho que un esfuerzo muy grande para que las personas sobre las que informaban estuvieran en el centro, respetando su forma de contar y explicar los hechos, porque yo creo que esa es la manera de terminar con las mentiras. Y terminaba mi argumento en ese momento preguntándole, ¿qué desafíos has encontrado tú al compartir pensamientos, sabiduría y conocimientos? ¿Pueden las mentiras ser utilizadas de forma positiva? Ahí en Goné me decía que la gente no hace el esfuerzo de verificar, que creen lo que leen y ven en las redes sociales. Los influencers son más escuchados que los periodistas. Se ha convertido en algo muy fácil de manipular, ¿no? Las masas. Hay una relación entre el odio y la dominación. El odio engendra destrucción. Cuando destruimos a alguien, a un país, una obra, nos otorgamos el poder de decidir la suerte de esa persona, ese país o esa obra. Tenemos el poder de destruir y eso es la dominación. Luego ella seguía diciendo que el odio no es solo el producto de la ignorancia, a veces también están los celos, la envidia, lo que engendra el odio. Y que al cultivar el odio se autodestruye incluso cuando no se es consciente de ello. Luego me decía que no cree que sea posible una sociedad sin odio, que eso es una utopía, ¿no? Y que eso le hacía también pensar en los 7 pecados capitales. Y ahí pasó a hablar de las religiones. Y me dijo que no han conseguido las religiones, que a veces son utilizadas, ¿no? Que no lo han conseguido, ¿no? Que a veces las religiones son utilizadas para justificar el odio y la mentira. Y que sí, que estamos en una crisis existencial planetaria. Respecto al poder del arte, profundizaba un poquito más y me decía, es una plataforma que utilizo como laboratorio en el que se experimenta y que propone otra mirada sobre nuestra sociedad. Es una manera de vivir juntos sin negar la historia y sin mentiras. El peligro es el pensamiento único, es algo que no acepto. Hay que aprender a escuchar y a comprender. Para eso es necesario una perspectiva y tener un cierto nivel, ¿no? Trabajar con los artistas es crear un mosaico de propuestas, visiones a veces contradictorias. El objetivo es hablarse. Yo creo que ahí llegamos las dos a un punto en el que estábamos completamente de acuerdo, ¿no? También me decía que no cree que las mentiras puedan usarse de forma positiva. Y me volví a hacer la pregunta de qué creía yo en ese momento, ¿no? Y cuando entré yo ahí a hablar, le expliqué que, bueno, para mí las redes sociales y el boom de los influencers es uno de los problemas, pero también la pregunta es por qué tienen más poder que los periodistas, en qué estamos fallando los periodistas, ¿no? Para que sea así. Y creo que la relación entre odio y dominación, en esa relación el problema aumenta cuando la destrucción se realiza de forma individual, porque nos estamos acercando hacia la dictadura. Y le preguntaba, ¿crees que cuando destruimos dominamos? En relación a la religión, que creo que es el único punto en el que no estábamos de acuerdo y que, como veréis, fue un poco donde terminó un poco a veces la conversación, yo le decía que para mí las religiones hacen que se retroceda en la sociedad, que crean confrontación, aumentan la tensión y marcan las diferencias, también que generan odio. Y luego le preguntaba, ¿por qué crees que el arte no tiene más poder en nuestras sociedades, cuando tiene una serie de principios y valores que podrían ayudar precisamente a combatir las mentiras? En relación al pensamiento único, a hablarse, le decía que estoy completamente de acuerdo, pero que a pesar de que parece que es algo sencillo, no entiendo por qué no logramos hacerlo, ¿no? Y que yo tampoco creo que las mentiras pueden usarse de forma positiva, pero que hay movimientos y líderes de opinión que defienden esta posición. Para mí una mentira no tiene ninguna utilidad. Ahí Ngone entra de nuevo a hablar sobre las redes sociales, dice que no es necesario reflexionar, o sea, que lo que generan las redes sociales es que no es necesario realmente reflexionar, porque total, se está leyendo en 3 líneas algo, ¿no?
Y luego decía que no sabía por qué los influencers tienen más poder que los periodistas, pero que no creía que fuera culpa de los informadores. Respecto a la religión, que es donde os digo que se quedó nuestra conversación, me decía, no estoy de acuerdo, ¿no? Que yo creo que fue un momento que las dos dijimos, bueno, por fin vamos a empezar a discutir realmente, ¿no? Ella dice que los regímenes autoritarios utilizan las religiones para justificar las represiones y restricciones de libertad. Y luego vuelve otra vez sobre el arte porque dice que tiene ese poder, ¿no? Que los artistas tienen el poder de hacernos pensar de otra manera, de reflexionar diferente. Y sobre hablarse, el hecho de que yo decía que era algo sencillo, que porque no llegábamos a conseguirlo, me dice que todo el mundo quiere tener la razón, responderse a uno mismo. Ahí termina la conversación cuando ya estábamos, bueno, yo había llegado ya a Menorca, ella ya estaba ya en tránsito, ya llegando aquí, y yo creo que ahí es donde vamos a nosotras retomar esta conversación, así sobre la marcha, y quizás solamente por reconducirlo un poquito y pensando en Albert Camus, en una, que por casualidad di con una entrevista que le hicieron en Le Progrès de Lyon en 1951. Fue una entrevista que estaba dentro de un reportaje largo que titularon Las servidumbres del odio. Fue publicado eso en 1951. Os voy a decir solamente 3 cositas, voy a leer literalmente 3 cosas que dijo Albert Camus en ese momento, que quizás nos ayuden a nosotras a continuar la conversación. Él dice, Albert Camus, que la libertad no consiste en decir cualquier cosa y en multiplicar los periódicos escandalosos, ni en instaurar la dictadura en nombre de una libertad futura. La libertad consiste, en primer lugar, en no mentir. Esa es una reflexión que él lanza en esa entrevista. Otra dice, el odio es en sí mismo una mentira, niega lo que es cualquier hombre que merece compasión. La mentira es más sutil. Sucede incluso que se miente sin odio, por simple amor a uno mismo. Todo hombre que odia se detesta a sí mismo en cierto modo. Y la última reflexión, cuando le preguntan sobre la regresión de la verdad, estamos en 1951, él dice, en apariencia, hoy todo el mundo ama a la humanidad, del mismo modo que uno puede amar que le sirvan un filete de ternera poco hecho. Y todo el mundo posee una verdad, pero es el extremo de una decadencia. La verdad pulula sobre sus hijos asesinados. Está por construirse la verdad, como el amor, como la inteligencia. Nada es dado ni prometido, pero todo es posible para quien acepta empresa y riesgo. Entonces ahora le doy la palabra a Ngoné para que continúe. Buenas tardes, no sé si funciona. ¿Me están escuchando? Sí. Bueno, como no les veo, bueno, me gustaría decir que mi apellido es Fall, no Fall. O sea, Fall quiere decir loca y no estoy loca. Mi apellido es Fall. Sí, efectivamente era un reto. Ella viaja muchísimo, yo estaba, por mi parte, estaba haciendo un viaje a Madagascar, estábamos muy lejos. Así que cuando vi el tema de nuestra conversación, bueno, me sentí un poco perdido. Me planteé si realmente Sandra me odia. Me digo, si no soy filósofo, ¿por qué tengo que hablar de esto con alguien que no conozco y que tal vez me odie, me deteste también? Pero bueno, no. Bueno, nos pareció que era muy interesante que charláramos a partir de lo que son nuestros enfoques profesionales y personales. Venimos de espacios distintos. Ella ha vivido en África, yo he vivido en Europa, ella es periodista, yo estoy trabajando en el campo del arte contemporáneo y lo que realmente me interesaba era cómo ella como periodista relataba los hechos y cómo contaba una verdad o varias verdades, cómo lo hacía y cómo en mi propio trabajo o las exposiciones, los proyectos de arte contemporáneo, cómo se convierten al final en plataformas de difusión, de creación y difusión de conocimientos. En ocasiones me baso en la historia me baso en la educación.
Y creo que se manipula a las personas o a aquellas que no han tenido acceso al saber, aquellas que no han querido tener acceso al saber, en ocasiones por un tema de pereza. También hay regímenes que manipulan y que reescriben la realidad. En la primera mesa redonda de esta mañana se ha hablado de la guerra de Argelia. Hasta hace 3 años en Francia no se hablaba de una guerra, se hablaba de los eventos. Y bueno, es una guerra que tampoco se enseñó en las escuelas. Y al final han sido artistas franceses, artistas argelinos, que a través de las metáforas pudieron hablar de la guerra y del movimiento de poblaciones. Lo que me interesa de los artistas que tengo a mi alrededor es ver cómo utilizan esa restauración de la verdad, sacando a la luz historias, y que ese trabajo que nosotros hacemos en el ámbito del arte contemporáneo no está muy lejos del trabajo que tú puedes hacer, aunque pasemos o utilicemos medios distintos. Tú vas a utilizar casi el rigor científico cuando dices soy testigo, observo, relato unos hechos sin poner una gota de emoción personal, porque esto puede desviar la mirada, mientras que en nuestro caso el trabajo va a ser totalmente contrario. Vamos a intentar que el público piense en un hecho a través de una obra que puede ser espiritual o que puede ser poética. Me gustaría que volviéramos a la religión, porque en esa conversación que hemos mantenido entre dos vuelos, al cabo de un tiempo me dice, uy, estamos de acuerdo, no sé, nos vamos a aburrir, el público se va a aburrir puesto que estamos de acuerdo en todo. Y es ahí cuando echa sobre la mesa la religión. Y yo, como no estaba de acuerdo, dije, bueno, pues me parece interesante que volvamos a la religión, así que me gustaría que volvieras a lo religión, que evidentemente también hay una parte muy personal, ¿no?, de la relación que tienes con la religión, a las religiones, durante tu infancia, en la educación, en tu vida, ¿no?, más de adulta luego. Yo he tenido la suerte de ser una persona migrante con muchos beneficios, no del tipo de migración de las que nos han hablado esta mañana, o sea, migrante económico, como suelen así decir. Entonces he compartido una gran parte de mi vida en lugares donde que no era la cultura que había vivido de pequeña, con diferentes religiones también, ¿no? Y venía de una infancia en la que no es que hubiera un rechazo hacia la religión, es que no existía, por mi entorno familiar, pues se decidió que no era así. Entonces me costó mucho entrar en eso, en entender, y hice un gran esfuerzo en entender esas sociedades en las que la religión, y sobre todo, os hablo sobre todo de la religión del Islam, ¿no?, cómo marcaba una forma de vida en la que yo acabé viviendo de una forma muy natural también, ¿no?, sin tener por qué creer exactamente en lo que ellos creían. Entonces, pero aún así, de lo que es, sobre todo a través de mi trabajo, mi sensación quizás es un poco una visión muy contemporánea de las religiones, ¿no?, pero es que generan o sea, yo lo que veo a día de hoy es que esas interpretaciones de la religión, o sea, que no tanto cómo se leen los libros sagrados, ¿no?, eso sí que lleva a una confrontación. Es verdad que es ese uso que tú decías, de cómo se usa la religión para... Entonces, es ahí el punto en el que para mí se convierten generan esa tensión, ¿no? Son parte de la confrontación que estamos viviendo a día de hoy. Porque te miro y tengo la traducción. Estás hablando de una experiencia o de un concepto o de un sentimiento contemporáneo de lo que es la religión. Esto quiere decir que tus contemporáneos, como soy yo, tenemos una visión arcaica de la religión. No, te estoy provocando, si no nos vamos a aburrir. Porque para mí las palabras tienen muchísimo peso. Entiendo el castellano, pero no lo entiendo lo suficiente y no soy capaz
de hablarlo. Así que me voy a adoptar mi papel de senegalesa y me pregunto si todo esto no es una visión un tanto egocéntrica de la religión. Lo que me compruebo es que en algunos territorios la religión se utiliza para justificar crímenes. Esto en ciertos espacios. Y tú, en cambio, lo utilizas para acabar, o tú hablas de que es acabar con toda voz discordante. Yo vengo de un territorio donde no se utiliza con estos fines. Yo vengo de un sitio donde nunca nos hemos enfadado con las religiones. Tenemos varias. Así que el pensamiento único, esa idea de pensamiento único, que lo que habla es de una única versión, de una versión contemporánea de la religión. Todos somos contemporáneos de nuestras épocas. Por eso te pregunto si esa visión contemporánea no es para ti una visión occidental o una visión de europea. Yo no lo veo así, pero te voy a explicar un poco por qué. O sea, cuando hablo de una visión contemporánea no estoy refiriéndome a cómo no me estoy refiriendo a cómo se vive en un territorio o en otro. Estoy hablando de que estamos viviendo en el mundo, o sea, el mundo actual. No me estoy remontando a lo que eran las religiones, sino a lo que es la religión hoy, a día de hoy. ¿Consideras que mi visión es eurocentrista por el hecho de yo ser europea, o porque, claro, lo que te estaba intentando explicar antes es que yo he tenido una vivencia de lo que es la religión en países que no son Europa, donde he comprendido por qué forma parte de la vida de la gente, ¿no? Pero sí que mi experiencia ha sido que sí que he visto que lleva a la confrontación y a la tensión. Eso es lo que quería explicar. Y si nos enfrentáramos, tú dices que la religión te lleva al enfrentamiento. Efectivamente genera guerras, genera enfrentamientos. Eso es una tónica en el pasado. Espero que en el futuro nos calmemos todos un poco. Pero si consideras que la religión lleva al enfrentamiento, tú como periodista, que tienes que relatar hechos, que eres testigo, que estás buscando la verdad, ¿cómo haces para no caer en esta trampa? Bueno, pues intento precisamente relatar lo que son los hechos, o sea, qué es lo que está pasando. Si yo veo que hay hay unos extremismos en un conflicto determinado o en una sociedad, las cuento. Si esos extremismos están utilizando, como tú decías antes, la religión, se basan en ello, pues es lo que cuento, ¿no? Si alguien quiere intervenir, podéis intervenir, porque veo por ahí que me llegan cosas. Si alguien quiere, podéis hablar, por supuesto. Esto es abierto, ¿no? Je te la parole, sí. Oui, c'est ouvert. On a fait exprès d'être dans de l'informel que dans du formel. Efectivamente, estamos en un entorno informal más que formal. Así que es un entorno abierto. Pero bueno, vuelvo. Las palabras tienen un peso y las palabras pueden herir. Y ha llegado que relatos, escritos, periodistas se conviertan en vehículos que generen odio y mentira. Así que, ¿cómo gestionas todo eso? Siendo como eres periodista, cuando te encuentras con gente que se ha ido a la parte oscura. Bueno, yo creo que eso tiene que ver con la ética también de cada uno. O sea, cómo ejerces tu profesión, que también es tu forma de vida. Yo creo que está todo relacionado. Pero bueno, ese es un ejercicio particular de cada uno, ¿no? Muy personal, y eso se acaba aplicando también en la profesión. Por supuesto que sí que he visto situaciones y casos en los que hay medios de comunicación que incitan también a esa confrontación. Nosotros aquí en España el análisis que se hace, por ejemplo, de todo el tema migratorio es muchas veces desde los medios de comunicación se incita a un odio, ¿no? A ese miedo al diferente o al otro que hablabas tú también en algún momento en la conversación. Yo no estoy de acuerdo con eso, intento combatirlo. ¿Cómo se combate? Bueno, pues intentando ejercer tu profesión de la mejor manera posible, o sea, intentando que se puedan escuchar también incluso esas voces más radicales, porque están de repente teniendo ese espacio,
Y luego, sobre todo, es verdad que para mí es muy difícil, y creo que ahí Camus también hablaba de eso, ¿no? Es muy difícil mantener una objetividad y que no te afecten ciertas situaciones y ciertos planteamientos, pero creo que el periodismo siempre tiene que intentar mantener cierta distancia. A veces no se consigue del todo. Y en la nueva etapa de tu vida, en lo que vas a hacer en los meses, en los próximos meses, donde hay mucha envidia, mucho odio, mucha mentira, ¿has pensado en qué herramientas o qué caminos podrías adoptar para combatir este fenómeno? Bueno, yo ahora voy a tener una relación mucho más directa con una sociedad civil de dos países que están de Irak y Siria, que son dos países donde todavía se vive una situación muy complicada. Y precisamente yo he querido alejarme un poco del periodismo porque creo que es muy necesario y quizás, bueno, a mí me ha llegado ese momento de tener un contacto más directo con lo que es la sociedad civil de esos países. O sea, ver cómo ha evolucionado esos conflictos que ya tienen más de una década, bueno, Irak más, ¿no? Y ver de qué maneras puedo yo, con la experiencia que tengo, pues ser útil para poder ayudar a canalizar de alguna forma, que es en lo que me voy a meter, pues algún tipo de herramientas que puedan hacer que se construya algo, ¿no? Después de, cuando haya alguna ocasión, que no estoy diciendo que ahora sea el momento de que la haya, pero que en algún momento tendrá que haberla, ¿no? Espero. Ahora te pregunto yo, ¿no? Así. A mí me gustaría saber, tú hablas de la parte del arte, ¿no? De esa plataforma, del laboratorio. Me interesaba mucho ese concepto de laboratorio que estabas diciendo, ¿no? Y que además aquí creo que estamos teniendo ocasión a través de artistas, ¿no? de ver cómo les afecta la actualidad. ¿Cuánto crees que un artista se tiene que proteger ante esa actualidad o tiene que dejarse llevar sin más? O sea, ¿cómo afecta la parte creativa a la actualidad? Es difícil. Claro, me está preguntando a mí, pero al mismo tiempo se dirige a otros artistas que están aquí presentes en la sala. Pero bueno, yo hablaba y pienso que es imposible el protegerse de la fealdad del mundo, salvo desconectándose de todo y a vivir en una gruta en algún sitio remoto. No se trata en realidad de protegerse, pero pienso que a la vez tenemos una responsabilidad individual y colectiva respecto a lo que ocurre bajo nuestros ojos en casa del vecino o allende la frontera, y luego cada cual decide tomar posición o no, y eso es una selección individual, pero no creo que un artista deba protegerse, al contrario. A mí siempre me ha atraído artistas o creadores que tenían un compromiso a favor de la justicia social. Es algo también personal, en este caso en mi acercamiento, pero yo busco precisamente artistas que transmiten hechos, historias, informaciones, pero sin pasar por metáforas. Puede ser a través de textos y con vídeos. Yo mismo he querido hacer 2 textos de ficción, igualmente, para denunciar estupideces políticas en mi país en los años 2000. Y para mí era un laboratorio el saber. No soy una escritora, pero cómo gestionar la frustración de una situación pasando por la ficción, y por eso hice una versión of Think Power en África para denunciar una situación dada. Y artistas pasan por estas metáforas y es lo que me interesa, y es por ello que me gusta trabajar con artistas, es cómo se puede alertar a las sociedades, los contemporáneos, pasando precisamente por, digamos, unas curvas poéticas, por belleza, por emoción, pero siempre con la idea que en el fondo uno deja un espectáculo, una sala de exposición
o cerramos un libro y es ahí donde empezamos a reflexionar sobre sí mismo y también sobre la sociedad que nos rodea. Luego hay diferentes formas de artista, pero es verdad que personalmente siempre me ha atraído los artistas que tenían un compromiso fuerte y asumido. Y ahora mismo, con toda la situación que estáis viviendo en Senegal, ¿están los artistas tomando un poco un camino un poco diferente? ¿Están consiguiendo expresar un poco lo que está ocurriendo en esa sociedad diferente de lo que están aportando los medios de comunicación? Bueno, eso va a parecer muy paradójico, pero si yo veo las artes visuales en Senegal, no son los artistas visuales aquellos que a través de una producción artística han denunciado un hecho real. Quizá ellos y ellas necesitan más tiempo y necesitan tomar tiempo y distancia, pero las personas que realmente han empezado a defender la democracia fueron sobre todo cantantes. Pasa mucho por el slam, el rap, la palabra, pero no por el arte contemporáneo, no por la danza ni el teatro. Hay que saber que estos 3 últimos años empezamos a tener mucho más hechos violentos y el poner en Facebook lo que ocurre ahora con el actual presidente que ha salido de la cárcel 10 días antes de ser nombrado presidente, fue detenido por haber puesto en Facebook parodia de justicia y por haber escrito parodia de justicia fue detenido y los cargos fueron insurrección y atentado a la seguridad del Estado, terrorismo, por haber escrito parodia de justicia respecto a una decisión, a un juicio. Y es ahí donde empezamos a darnos cuenta que todo empezaba hace un año y ha habido muchos activistas que abandonaron el país y que están en el exilio, refugiados políticos en el Mali. Mali que, digamos, Occidente ve como el malo debido a los atentados y el terrorismo. Por lo tanto, nosotros formamos parte de un mismo pueblo en la Edad Media y cuando hay esas dificultades, pues se trasciende esta frontera totalmente artificial. Hemos alcanzado ese grado de sospecha donde las personas entendían que su vida estaba en peligro por una palabra, que un joven de 12 años que se manifestaba en la calle con directamente la bandera de Senegal fue abatido por una bala y de pronto se ve que manifestar, que era un derecho desde la Edad Media, puede provocar la muerte como si estuviéramos en Birmania y se puede ser alcanzado por una bala porque el mapa del Senegal es una imagen de subversión contra el poder establecido. Por lo tanto, dejo tiempo a los artistas contemporáneos. No le voy a dejar mucho, lo cierto, porque me gustaría tener su punto de vista y que observo que son precisamente artistas vietnamitas con quien yo trabajé en el pasado, aquellos que están a distancia produciendo unas obras con una situación muy alejada geográficamente. Por lo tanto, quizás los artistas contemporáneos senegaleses quizás se han aburguesado un poco y que necesitan una buena patada en el culo. Ya se verá. Pero quizás deban entender o escuchar otras personas como lo que han hablado en el primer panel, que hemos vivido un infierno durante varios meses y hay personas que viven, digamos, un infierno, pero desde hace décadas. Volviendo un poco al tema del odio, me gustaría saber un poco tu opinión sobre esta reacción antifrancesa que se ha visto en el Sahel, en varios países. Hemos visto los golpes de Estado y se ha utilizado a veces más o menos, ¿no? En Níger, en Mali también, en Burkina.
se está hablando, también en Chad está empezando un poquito, ¿no? Y que se está poniendo como ese movimiento antifrancés o como, no sé si consideras que ahí hay un odio real que se está utilizando. No creo que haya un odio. Yo diría que hay ya está bien. Hay un poema muy bueno de un argelino que escribió en 1971 por la guerra, y el poema se llama El juramento, y él realmente jura sobre atrocidades. Juro sobre las casas quemadas por napalm, juro por la muerte de mi hermana violada en varias ocasiones, juro sobre el velo de mi madre lleno de lágrimas. Y cita todas las atrocidades de la guerra de Argelia y dice finalmente, juro sobre el odio. Nosotros no tenemos odio contra el pueblo francés. Es uno de los poemas más potentes. Yo lo aprendí en la escuela cuando yo era pequeña, formaba parte del programa escolar. Pero para volver a esta cuestión, me parece, ya está bien. Un hartazo. Hay un hartazo en algunos países de una cierta actitud, que luego será también una oportunidad para otros países que vienen a tomar la palabra. Y del lado de Francia, lo que yo considero es lo que se llama una especie de sentimiento de abandono. Ya no me quieres. ¿Por qué ya no me quieres? ¿No? Porque piensa que, en fin, si tú te acuerdas, esto es como en la noche del 11 de septiembre, yo recuerdo a americanos decir: pero ¿por qué tanta violencia? ¿Qué es lo que hemos hecho contra ello? Y eso te hace sonreír, ¿verdad? Porque ellos no sonreían. Entonces el tema era sincero. Y yo creo que a esa misma sinceridad del lado francés, decir, pero yo no entiendo cuál es el problema, ¿qué he hecho yo? Porque os quiero. El presidente de la República Francesa respondió a una entrevista y el título del artículo decía literalmente, citaba al presidente de la República y decía: entre África y yo quiero que sea una historia de amor. Y yo inmediatamente fui sobre Twitter a ver cómo la comunidad iba a reaccionar, y del lado argelino fue pues un auténtico ataque de violencia, diciendo: ahora es el torturador que me violó que me habla de amor. Es decir, que hemos llegado a un punto de incomprensión muy fuerte y que cree una ruptura. A mí lo que me ha hecho reflexionar es estar en Madagascar hace 2 o 3 semanas, muy, muy lejos de todo, ahí al final de la África Austral, y pasear por la calle y ver un graffiti: Francia fuera. Y yo pensé: a ver, ¿esto qué es? Y no encontré a nadie que me pudiese decir dónde había salido ese graffiti. Era una opinión compartida, todo el mundo me dijo no. Entonces, ¿era alguien que estaba jugando? No lo sé. Pero al menos respecto a lo que la Francia llama un sentimiento antifrancés, yo creo que es muy infantil. Yo creo que finalmente el africano parece que solamente puede hablar de sentimiento. Tenemos sentimiento de odio, de amor. Queremos el amor, ¿por qué no odian? Las cosas son a veces mucho más simples, pero más complicadas también. Pero haría falta mucho más tiempo para entrar en esta relación entre varios siglos entre estos dos continentes y analizarlo, pero cómo desconstruir y salir de esa negación, de ese rechazo constantemente. Hay rechazo por una parte, por la otra una situación de ya está bien, un hartazo que ha alcanzado un paroxismo y que se ha convertido en un rechazo y que es utilizado por otra persona para otros fines. Por lo tanto, lo que era antes una historia de amor de dos se empieza a hacer algo, una cama redonda para todo el mundo, ¿no? Hoy, esta mañana hemos estado hablando de temas como la dignidad, como no sé si el respeto, o si ahí es donde a lo mejor podría... Porque mi sensación siempre ha sido cuando he trabajado en África o en países árabes, que los europeos, el trato muy pocas veces ha sido un trato de igualdad, que siempre ha habido
una prepotencia que al final acaba dominando mucho esas relaciones, ¿no? Cada país es un mundo, o sea, generalizar es terrible, pero siempre he tenido la sensación de que ese odio o esa sensación, esa confrontación la provocábamos más desde la parte occidental. No lo sé si estás de acuerdo. Pues voy a volver a la importancia de la educación, porque cuando uno crece en un contexto de propaganda colonial para justificar la explicación de otros territorios, y no solamente África, también de América Latina, pues esa especie de vertiente de sensación de superioridad inconsciente se transmite de generación en generación por parte de los blancos, si lo puedo decir así. Y al otro nos parece que en nuestras relaciones queremos llevar la civilización, las luces, los códigos, la moralidad, la carretera. No olviden la sífilis, que también nos la llevaron y nos la dejaron. Pero por otra parte, en la escuela, al menos en mi caso, en el Senegal, también se empieza por aprender la historia de Senegal, de África del Oeste y luego del mundo. Y cuando yo era estudiante en los años 80 y llegué a Francia, me doy cuenta que mi contemporáneo en la escuela de arquitectura no tenían ni puñetera idea, ningún conocimiento sobre los territorios más allá de Europa Occidental. Y eso me pareció aterrador en aquel momento, justo antes que Internet y las redes sociales existieran. Y me preguntaba cómo era posible. Yo decía, ¿pero qué le ha enseñado en la escuela? No conocen el mundo, pero tenéis ese sentimiento de haber conquistado el mundo. ¿Pero qué habéis conquistado? ¿Algo que no habéis entendido o que habéis negado para justificar todos los males? Y eran conversaciones imposibles porque no teníamos el mismo grado de conocimiento, y para algunas personas el darse cuenta que era el África el que tenía más conocimiento creaba violencia y rechazo. Era muy interesante para mí de ver la importancia de la educación, y esto es importante. Y también vuelve al hecho que jóvenes franceses hasta recientemente no tuvieran idea de la guerra de Argelia. Y hoy en día las personas no se les enseña. Yo he hecho un gran proyecto en Francia y he movilizado a 350 escuelas y he hecho un plan nacional de formación para formar profesores a enseñar la historia de África, porque cuando yo llegué me miré por curiosidad qué es lo que se le habla a los franceses sobre África para que algunos tengan comportamiento tan exagerado y que tenía ganas literalmente de pegarle con un palo encima de la cabeza porque parecía no tener nada. Por ejemplo, literatura africana, se hablaba de los niños soldados. Por ejemplo, iniciación al arte contemporáneo africano, los que son africáners. En fin, yo no, de África del Sur. Si yo envío esto a mi colega de África del Sur, las paredes se van llenas de sangre. Y yo pensé, no podéis hablar de nosotros en esos términos. Y ahora le vamos a decir a través de este proyecto, y este proyecto era un plan de formación, y todo el mundo me decía, es que esto no interesa a nadie, los profesores no va a estar interesado. Y yo pensé, ¿cuántas personas son necesarias para hacer un plan de formación? 30, y hubo 600 voluntarios. Y al final de la primera formación, la gente seguían mandando correos diciendo, ¿cuándo la próxima edición? ¿Cuándo? Eso provocó también que hay un desfase a veces entre los pueblos y lo que gobiernan, o aquellos que toman decisiones, y que a menudo tenemos una mala comprensión de nuestra propia sociedad, o no la comprendemos porque estamos en el rechazo y en la mentira para seguir cogido al sillón. Pero si queremos reducir el odio y la mentira, yo digo educación, y es a través de los artistas contemporáneos, sabiendo que ellos se apoyan sobre hechos comunes de la historia. Y me gusta mucho cuando trabajo con artistas crear luego herramientas pedagógicas para los diferentes públicos, y pienso que no lo conseguiremos sin educación, y que cada proyecto es un laboratorio donde se prueban cosas, y algo que va a funcionar en Dakar quizá no va a funcionar a Málaga,
pero hay que intentarlo. Y si dejamos de hablarnos, lo hemos perdido todo. Si pensamos que culturalmente, intelectualmente y socialmente es superior a los demás, porque hay sociedades donde es lo que se hace creer a los niños, ahí también hemos perdido. Y a veces cogemos la religión como la única forma de salvarnos. Me la apagó, ¿no? Si tenemos un poquito más de tiempo, me han dicho. O sea, que si queréis, por favor, participar. Sí, no sé si es micrófono. Espera, que te dan un micrófono. Bueno, pero para que lo escuche todo el mundo. Hola. Bueno, yo voy a ser pesimista. Esta mañana has hablado de dignidad y de otros valores, pero en ningún momento he oído la palabra ética. Nadie ha hablado de ética. Y en las redes no existe la ética. Si no existe en las redes, parece que no existe. Entonces, si no hay ética, no hay límite ni al odio ni a la mentira. ¿Quieres reaccionar a ello? Sí. Sí, efectivamente no se ha hablado de ética, pero me pareció muy evidente quizás, y quizá por defecto no se ha hablado de ello. Una pregunta, me imagino que todos habéis oído hablar del tema de la restitución de las obras de arte, ya sea en África o Asia o sobre la América Latina. Y yo estuve en una mesa redonda en el Metropolitan, que es uno de los museos más grandes en Estados Unidos, y explicaban que en su colección de obras egipcias son obras que fueron adquiridas por Estados Unidos tras un contrato con el Reino Unido, que en su momento ocupaba precisamente y había colonizado Egipto. Y este convenio se llamaba el reparto, ese convenio. Por tanto, los americanos llegaban con medio financiero consecuente para hacer excavaciones y hacían un contrato oficial con el Reino Unido y a cambio una parte de lo que se encontraba le pertenecía. Eso es lo que llaman ellos reparto. Y el Metropolitan y otros museos americanos dicen, pero si nosotros teníamos un contrato, estamos en la legalidad, invertimos dinero. Y yo le decía, vale, pero ¿es ético, es moral? La cuestión no es saber si es legal, porque es legal, tiene usted un contrato con un país que ocupa otro territorio que no es el suyo, por lo tanto no ha firmado un acuerdo con Egipto, sino con el Reino Unido. Para vosotros eso es legal, pero ¿es ético y moral? ¿Y la mentira es ética? No. Pues pienso que la responsabilidad ética incumbe a los periodistas de precisamente, y por ello vuelvo al tema del pensamiento único. ¿Qué es la verdad? A veces hay un evento, tiene 15 testimonios y podéis tener un testimonio según el punto de vista diferente al otro, pero quizás el tema de la ética volverá esta tarde porque es fundamental, sin duda, y volverá, creo yo, esta tarde. Sí, muchas gracias. No pensaba tomar la palabra, pero el debate sobre la religión me obliga a matizar o por lo menos contribuir a este debate súper interesante y necesario. Y hay este debate entre el eurocentrismo y el mundo en que vivimos. Y hay una referencia filosófica. Javier Gomá nos ha enseñado que todos somos filósofos. Y lógicamente un filósofo occidental, gran filósofo Nietzsche, de una manera rotunda, dijo: Dios ha muerto, el siglo pasado. Y los occidentales llegamos y estamos convencidos, muchos de nuestros occidentales, de que solo hay una
civilización que ha progresado y ha avanzado, y lógicamente que poseemos la verdad, y cuando un filósofo occidental dice que Dios ha muerto, colocamos la religión, el sentimiento ético, y ya no hablamos de religión, sino de espiritualidad, como un enemigo. Y llegamos a conclusiones de buena intención, como Carla, que ha vivido en ese mundo africano, musulmán, donde te han recogido bien, donde tú misma has señalado en tu intervención que has visto que la religión no perturbaba el enlace entre distintas comunidades, pero sin embargo tu conclusión es que las religiones llevan a la confrontación y a la provocación y al conflicto. Eso no es verdad. Lo que llevan a la confrontación y a la utilización de la religión son unos poderosos, unos políticos, unos dominantes que utilizan la religión para justificar su ideario de poder, pero no las religiones. Y termino señalando que en este mundo que nos vamos a enfrentar de la inteligencia artificial, la espiritualidad, llámalo ateísmo, llámalo cristianismo, llámalo religión, llámalo ética, es lo que nos va a diferenciar de ese mundo perfecto de los robots de las máquinas. Y de las máquinas. El Papa Francisco habla de que en Occidente hemos utilizado mucho el fundamentalismo islámico. Un horror, evidentemente. Los terroristas, Al-Qaeda, Daesh, todos musulmanes. Eliminar la religión, el Islam nos suplanta. Único tema en debate político europeo, elecciones europeas, ¿qué es lo que nos preocupa? ¿Nos van a reemplazar o no nos van a reemplazar estos religiosos? ¿Es la religión? No, no es la religión. Es los políticos que están intentando trasladarnos a decir que la religión es lo que nos va a llevar a la situación. Y por tanto el Papa Francisco dice, sí, no fundamentalismo islámico, pero tampoco fundamentalismo laico. Si queremos entender la complejidad del mundo actual, tú tienes que incorporar como una pieza más, y cada uno luego es libre de ser ateo, no creyente, lo que tú deseas, pero la religión, la espiritualidad, o al menos es mi experiencia, es más necesaria, más presente en el siglo XXI que en el futuro. Si queremos seguir, vivir juntos. Y una pequeña matización, porque precisamente la comparación que he hecho de cómo he visto que se convive, o sea, la religión sirve para una convivencia, yo quizás no me he explicado bien, pero lo que intentaba explicar es que la forma en la que incluso yo, sin estar predispuesta a estar en una sociedad con una religión tan marcada como es el Islam en muchos países donde he estado viviendo, y me he visto que con mucha naturalidad podía formar parte de esa comunidad o de ese espacio, por mi trabajo, cuando luego he visto la utilización, que es lo que os estaba diciendo antes, la interpretación, cómo se acaba hablando de radicalismos o de extremismos. Es verdad que el tema de la religión es algo muy complejo, estoy de acuerdo contigo en una parte, pero yo sí que creo que esa utilización es lo que a día de hoy nos está llevando, por desgracia, a una mayor confrontación. O sea, se está usando precisamente esa necesidad también, que yo la conozco muy bien, sé perfectamente que esa parte espiritual tiene muchas cosas buenas que están permitiendo que exista esa convivencia, pero creo que al mismo tiempo se está utilizando. O sea, lo estamos viendo en la propia confrontación bueno, no vamos a entrar en los conflictos porque entonces ya será muy largo, pero a mí mi sensación es que a día de hoy no se está permitiendo que la religión, tal y como las estabas exponiendo tú y seguramente ella, pueda permitir precisamente esa convivencia o esa paz que necesitamos, vamos. Creo que por desgracia, creo que se está llevando más hacia la confrontación.
Y seguramente por una falta, como decía también Ngone, de educación y de entender también por qué esas sociedades viven de esa forma la religión. Pero bueno, ahí lo dejo. ¿Alguien más quiere? Tu veux fermer un peu les... Peut-être qu'il y a d'autres questions. Quizá hay otras preguntas. A ver, vamos a ver si hay alguien que toma la palabra. C'est à toi de fermer un peu. Oui, c'était ouvert, donc je ferme. Vale. Oui. Donc, moi, je Sí, suis en tout cas ravie d'être a mí me toca cerrar si tú abriste, ¿no? Vale, pues yo estoy encantado de estar aquí a Menorca. La primera vez Sandra me ha recordado que ya nos vimos en Dakar. No me acordaba, lo siento, pero ella sí, seguramente se habrá acordado de mi cara, será por ello. Fue muy interesante tener estos intercambios y los puntos de vista diferentes. Y yo voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo. No tengo ningún, digamos, lamento por dejar la arquitectura y agradezco a todo el espíritu creativo, ya sean de artes visuales, escritores, cineastas, de forzarme a poner entera de juicio mi persona y la sociedad en la cual donde vivo, el mundo en el que habito y cómo yo mismo puedo crear dispositivos a través de proyectos para poder darles voz, igualmente más presencia y ser como un amplificador y que no concibo mi vida sin el arte ni los artistas. Por tanto, gracias a todos, a los artistas, a los creadores y todos los activistas del mundo, de los cuales algunos están dispuestos a morir por nosotros para poder estar aquí tranquilamente en Menorca hablando cosas graves cuando otros están sufriendo y teniendo su vida en peligro.